Buenas tardes. Para disfrutar de manera segura de este encuentro, les recordamos usar correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca. Mantener una buena higiene, lavándonos las manos con frecuencia y usando antibacterial y alcohol. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las distintas esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Damos inicio al conversatorio y taller Palabras que habitan los lenguajes de la biodiversidad. En estos momentos nos acompañan en el escenario Juan Pablo Estrada y Salomé Quintero, estudiantes del programa de estudios literarios de la UPB. Posteriormente, contaremos con la presencia de Herbert Yassin Sarrazola, biólogo, y María José García, educadora ambiental. Ellos dirigirán el taller. Los dejo primero con Mariana Parra, de la Fundación Jardín Botánico de Medellín. Recibámoslos con un aplauso. Bienvenidos a este espacio. Buenas tardes, qué rico tenerlos aquí en el Jardín Botánico viviendo esta 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Para nosotros como Jardín Botánico y como estudios literarios de la UPB es muy gratificante que hagan parte de esta tarde de hoy con nosotros. La intención de lo que vamos a vivir durante este rato es algo que quiero que se lleven bastante al corazón y que los toquen. Voy a iniciar con esta pregunta, que es la que va a motivar a lo que van a escuchar de Salomé y de Juan Pablo, y posteriormente de María José y de Herbert, que son los que terminan esta actividad. Vamos a tener charla y taller con las palabras que habitan la biodiversidad. Preguntota, si yo les dijera, que me calcularan, ¿cuántas plantas han consumido hoy desde que se levantaron hasta esta hora que son las 4:05 de la tarde? ¿Alguien podría calcularme el número de plantas que han consumido desde que se despertaron el día de hoy hasta esta hora? O al menos mencionarme algunas. ¿Sí? Tomate de árbol, café, cebolla, tomate, muy bien, maíz, guascas en el ajiaco, muy bien, cilantro, ese ajiaco tenía más de una planta. Y si yo les dijera que realmente son incontables, porque no son solamente las que nos consumimos en los alimentos, sino las que consumimos cuando nos bañamos, cuando dormimos, cuando estamos en contacto con otras personas. Las plantas son realmente la base de todo lo que posibilita nuestra vida. Y precisamente las palabras habitan en las plantas, y hoy queremos hacer ese recorrido para que ustedes comprendan un poco esa relación que hay tan profunda con la biodiversidad. Entonces, la invitación es la siguiente: vamos a viajar al Pacífico colombiano, donde las palabras allá se transforman de una manera muy especial porque tienen unos orígenes muy significativos en esa cultura. Y después de este viaje que vamos a hacer con estas dos maravillosas personas, nos vamos a integrar a conocer esas plantas, que allí se las tengo, para que ustedes se acerquen a ellas. Y el taller se llama Hermoso. Si tú fueras una planta, ¿cómo te llamarías?
Si tú fueras una planta, ¿cuál sería tu nombre? Esa es la invitación que tenemos en esta tarde de hoy. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en esta maravillosa charla sobre las oralituras en el Pacífico y posterior a él vamos con este taller práctico. Mil gracias. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos, Juanpa y yo, muy emocionados y muy agradecidos por el espacio y contentos pues por hablar de lo que hoy nos convoca, que es un tema tan bonito y tan apasionante. Como ya dijo Manu, nosotros vamos a hablar de oralituras del Pacífico colombiano, porque esta ha sido la forma en que se ha vivido el lenguaje poético y lo literario en la región y con la que han construido todo un entramado que los sostiene y los cohesiona, con el que además han podido transmitir una tradición y una cosmovisión de generación en generación. Yo creo que podemos pasar la diapositiva por fin. Bueno, entonces, la podemos pasar otra más, dejarla que sigue por fin, eso. Entonces, cuando hablamos de oralituras, hay que tener en cuenta, y revisamos todo este repertorio, hay que tener en cuenta dos elementos principalmente muy importantes porque atraviesan todo el contexto creativo, entonces nos lo encontramos en las obras constantemente. El primero tiene que ver con las características geográficas de la región. El Pacífico es una zona absolutamente biodiversa, con muchísima riqueza de fauna y de flora, donde además los ríos y la lluvia tienen muchísima relevancia porque hay ríos por todas partes y llueve todo el tiempo, y estas cosas inevitablemente atraviesan la vida y van a generar unas visiones de mundo y unas maneras de habitar el espacio específicas que entonces siguen unas pautas y unos ritmos de la naturaleza que por a veces ser difíciles de sortear para los humanos, violentos, inciertos, también terminan generando unas dinámicas comunitarias que contrastan bastante, por ejemplo, con las que tenemos aquí en la zona andina, que son como nucleecitos divididos, cada uno está como en su cuento. Allí la idea de comunidad es mucho más amplia y se extiende mucho más, precisamente en gran parte por las características geográficas, por estas necesidades que impone estar enfrentándose a los ritmos de la naturaleza que está tan cerca. El segundo elemento, que es fundamental, tiene que ver con la población que habita el Pacífico. Decir un número como una cifra es raro porque los censos no se ponen de acuerdo, pero con seguridad más del 95% de la población del Pacífico es negra. Esto es porque durante la época de la colonia los negros esclavizados llegaban hasta Cartagena, de Cartagena se iban a Popayán y de Popayán los dividían y los mandaban a distintas partes del país en las que se necesitara fuerza de trabajo. El Pacífico fue desde siempre una región donde se llevaron a un montón de esclavos por la riqueza minera y de oro. Entonces, para hacer esos trabajos se llevaron allá y nos encontramos entonces con que la mayoría de la población es negra, y cuando hablamos pues de cuando nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a repertorio de negritudes, pues es muy importante tener en cuenta que estas comunidades han tenido que desarrollar un montón de estrategias para resistir a todo el horror al que han sido pues sometidas desde la época de la esclavitud y hasta ahora, porque igual aún hay un montón de relaciones de dominación que se mantienen establecidas y sustentadas bajo el elemento raza. Entonces, lo subversivo, la resistencia, todas estas estrategias para aguantar el horror que se les ha impuesto son fundamentales en el repertorio. Listo. Una de esas formas precisamente de resistencia son las oralituras. Entonces, para hablar de oralituras, quisiera situar primero de qué estamos hablando y por qué no hablamos de literatura oral, que es lo que podría pensarse, ¿cierto? Oralituras, para delinear el concepto de oralituras, tendríamos que hablar de cuál es nuestra noción de literatura, qué concebimos por literatura. Y en esa concepción de lo que es literario hay una mediación de lo letrado. Consideramos hacia primera vista que literario es lo que está escrito.
lo que se ha puesto en palabras. Y lo que se ha puesto en palabras en un libro, en un objeto que es el libro. Y por eso hoy estamos convocados a la fiesta del libro. Y parece que el libro es igual, decir fiesta del libro es igual a decir fiesta de la literatura, ¿cierto? Porque decimos que la literatura está en los libros. Y eso es muy complejo porque actualmente, pues y en los últimos 200 años, se ha institucionalizado la alfabetización. ¿Y qué quiero decir con eso? La alfabetización ha sido como el paradigma. Ya todo el mundo tiene que estar alfabetizado. Todo el mundo tiene que saber escribir y leer en idioma español, ¿cierto? Y eso genera ciertas violencias, violencias simbólicas, para comunidades que no se pensaron primero en el idioma castellano, que tienen otras dinámicas del lenguaje, que en que lo escrito no es lo que prima sobre todo. Y precisamente en ese contexto nace el término oralituras. Y antes de pasar como a las características de esta noción de oralituras, es importante tener en cuenta que no podemos hablar de una oralidad pura, que es algo que suele creerse, que podemos acercarnos a una comunidad y lograr extraer como una pureza de esa propia comunidad. Entonces nos acercamos a los indígenas y creemos que hay una pureza indígena. Y eso es muy problemático porque, como les digo, la alfabetización ha sido como el paradigma de estos últimos siglos y ya todos han tenido contacto con lo que en la academia llamamos la ciudad letrada, ¿cierto? Con el mundo letrado, con la escritura. Entonces no podemos hablar de una oralidad pura, pero podemos hablar de oralituras. ¿Cuáles son las características de las oralituras básicamente? Son 3. La primera es que las oralituras están pensadas para ser parte de la oralidad. Eso puede parecer muy obvio, pero hoy en día podemos encontrar libros con transcripciones de composiciones que al principio se creían, hacían parte del mundo oral y ahora están puestas en un libro. O sea, han perdido esa fuerza viva, puede decirse así, de la oralidad. Y entonces hay que tener en cuenta que muchas de las composiciones de las que les vamos a hablar ahorita, como los romances, las coplas, las décimas, las canciones en general, en estas comunidades se piensan en relación con la oralidad y es fundamental porque la oralidad me lleva a la segunda característica y es que estas composiciones están en constante transformación. No, es diferente a cuando nos referimos al libro porque parece que en el libro lo escrito está y ya, no hay transformación aparente. En cambio, en la oralitura siempre hay una voz que enuncia, una voz que se pone en el canto, en la declamación, y siempre hay un cambio en lo que está narrando, en la composición que está enunciando. Y además son composiciones que van de generación en generación, entonces siempre hay cambios generacionales, cambios de una voz a otra, cambios de un lugar a otro. Entonces están en constante transformación por esa cualidad oral. Y eso me lleva a la tercera característica fundamental y es que en las oralituras se pierde la noción que tenemos de la autoría. El autor se disuelve porque son composiciones colectivas y son composiciones en las que no importa quién escribió originalmente el canto o la décima o en fin, porque precisamente hacen parte de ese acervo, de esa resistencia de la que hablaba Salo ahorita, como comunidad. Entonces la noción de composición comunitaria es muy importante cuando hablamos de oralituras. Esas serían las 3 características para delinear el concepto de oralitura. La oralidad fundamental, pues evidentemente, que se transforma constantemente y que la figura del autor se desvanece, sí. Bueno, entonces podemos pasar, porfa, a la diapositiva que sigue. Y bueno, nuestra propuesta hoy es hacer un recorrido de 2 formas poéticas que se gestaron en un contexto español y ver cómo han sido adoptadas y adaptadas en el Pacífico colombiano. Además, la adopción y la adaptación pues, está atravesada por toda esta idea de resistencia. Primero, vamos a ir de la décima Espinela a la décima Cimarrona. La décima Espinela es una composición poética que consiste es una estrofa de 10 versos que sigue la estructura A, B, B, A, punto, A y S punto, y los primeros 4 versos enmarca una forma que se llama redondilla,
que es otra forma poética, y después sigue la estructura A, C, C, D, D, C. Las letritas, pues como pueden ver ahí, a lo que se refieren es a la coincidencia de rimas, entonces A rima con A, B con B, y así. Son versos octosílabos y las rimas normalmente son consonantes, pero acá, por ejemplo, vemos algunas asonantes. Consonantes es que rima tanto vocal como letra, y en las consonantes nada más rima la vocal. Fue inventada por Vicente Espinel, un escritor español, en 1591. En esa época el uso de las quintillas, que es otra forma poética de 5 versos, estaba muy difundida, y él, combinando, pues como haciendo varios intentos, dio con la décima, y fue una forma que se popularizó un montón. Primero, porque es muy armoniosa, muy melódica, se escucha muy bonito, y segundo, porque es muy fácil de memorizar. Y cuando una estrofa es fácil de memorizar, ya digamos que en el campo de lo literario y del oral ya tiene como un lugar distinto, porque la transmisibilidad es muchísimo más sencilla. Entonces se popularizó, se volvió todo un hit en la época y llegó hasta aquí, hasta Latinoamérica. De hecho, es muy bonito notar que a lo largo de toda Latinoamérica, en los distintos países, hay tradiciones decimeras distintas. Y pues lo hizo porque pues llegó a toda Latinoamérica en el proceso de colonización, y al Pacífico en específico lo hizo porque, aunque era una zona principalmente habitada por esclavos, en esa época la educación estaba a cargo de la iglesia, todavía tenían el monopolio de la educación, entonces eran grupos religiosos los que iban a las regiones a educar. En el Pacífico, por ejemplo, los franciscanos tuvieron un lugar muy importante. Ellos iban y tenían la función de enseñar el idioma y la religión, que siempre estaban ahí como ligados y eran muy importantes, y lo hacían, pues era un proceso como brusco y de aculturación, y de primero pues quitarle su cultura y imponer la española, y así como consolidar un proyecto como cohesionado, pero además pues porque al tener creyentes, entonces el rey viene de Dios, somos esclavos, pero nos tocó ser así, como que están contentos con su condición por las lógicas que la imponían, pues que la delimitaban desde la religión, y así evitaban evitaban cimarronajes y todas estas cosas, era como más sencillo. Entonces, la décima, al ser una estrofa tan difundida en España, pues se volvió parte del canon de enseñanza de manera como directa e indirecta, y además el Pacífico, al ser una zona de viajes, pues se escuchaba bastante por ahí. Pero algo que es muy especial y que es un fenómeno precioso es que en el Pacífico encontramos la décima cimarrona. Pasemos porfi a la siguiente diapositiva. Encontramos la décima cimarrona. La palabra cimarrona ya nos da como una idea de lo subversivo y de la manera como tan ingeniosa que se ha usado para resistir. Esta décima, los cimarrones eran los esclavos que se fugaban del régimen y vivían libres. La décima cimarrona no tiene 10 versos, sino que tiene 44. Primero está el verso mayor, la glosa mayor, que son estas primeras 4 estrofas, que van a ser el pie forzado de las 4 estrofas que siguen, que tienen 10 versos cada uno. El pie forzado es que la última línea de la estrofa es obligada, ya está como decretada, y como vemos aquí, no sé si alcanzan a ver los colorcitos, pero acá lo señalamos como con colorcitos. El primer verso de la glosa mayor coincide con el pie forzado del primer verso de la primera estrofa de 10 versos, y así. El segundo es el de la segunda, el tercero es del tercero, y el cuarto es del cuarto. Los versos son normalmente octosílabos también, aunque ya todo esto no es una camisa de fuerza. Y aquí, por ejemplo, encontramos la misma estructura que la décima Spinella, pero en el Pacífico hay un montón diferentes, pues como que de región en región encontramos como estructuras de rimas distintas. Y vemos que aquí, pues aquí respeta muy bien, pero no siempre está como que marcada la redondilla con un punto que lo separa de todo. No están todas las estrofas.
Y bueno, la décima cimarrona ha sido usada en el Pacífico de forma muy ingeniosa. La han usado para primero, pues transmitir su cosmovisión, su forma de ver el mundo, su forma de habitarlo respecto a la naturaleza, con todas estas cosas que pues ya les contamos al principio. Además, la han usado para la comunicación. El Pacífico, como está atravesado por ríos, y como hay muy bajita densidad vial, ya también por asuntos como que tienen que ver con la atención que se les ha dado desde el Estado, la comunicación puede resultar pues difícil. Entonces, el decimero se ha establecido como una persona que va de lugar en lugar contando noticias, contando lo que pasó, contando historias, y como este elemento de sociabilización súper importante. Y pues además en todo el contexto actual de discriminación y de violencia al que además han sido sometidos en el Pacífico en el marco del conflicto armado, y pues además en el marco del racismo en el que todavía estamos, pues se ha usado para denunciar todas estas cosas. Aquí tenemos un ejemplo de una décima. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a escuchar esta décima, es de Romilio Cadena, que es un decimero. Como les digo ahorita Juanpa, que esto es como importante, si bien la figura del autor no está establecida, acá como que lo que dijo el autor es eso y hay que respetarlo y nadie lo toca y está escrito ahí. Si bien eso no es así, sino que el sentido y la oralidad va un poco hacia la apropiación y hacia que cada uno cambie, como le dé como que su aporte a las obras. Sí, hay figuras que se han establecido como personas que lo hacen muy bien, por ejemplo, pues que son muy talentosos en crear décimas o que cuentan romances muy bien o que cuentan historias muy bien y se establecen como estas voces en la región. Y pues Romilio Cadena es uno de ellos, le dicen el soñador del Pacífico. Él aprendió a hacer décimas pescando, espantando el sueño. Entonces, bueno, vamos a escucharle, porfa. Negro de Tecún. Si por negro nos condenan a pendientes o barranca, son más negros los carbones y esparcen cenizas blancas. Soy negrito desde cuna y crecí en blancos pañales, y aunque no tengo rivales diarios, privación ninguna, quedé en cuna donde mis ecos resuenan, porque mis reflejos truenan como corriente de un río, al impacto de un navío, si por negro nos condenan. Porque sufrí en mi abuelo la gran abominación de la discriminación, la que me causa el desvelo. Hoy me resaltan los celos porque me pecha se arranca, el baltar que se tranca por fuera de un corazón, que no sube sensación a pendientes como barrancas. Soy negro por descendencia y esto me da una razón. Y a veces mi corazón prefiere otra comparencia. No es posible complacencia, solo son mis intenciones. Y aunque parezcan pasiones, yo quiero ser como ellos, los indomables cabellos más negros de los carbones. Si otro pudiera pensar que yo debería ser blanco, para mí será un espanto y Dios se debería enojar. Porque me supo pintar de esta forma que me encanta, y esa voluntad tan santa nunca se debe cambiar, porque mi hueso al quemar esparce en ceniza blanca. Muchas gracias. Negro de Tecún. Si por negro nos condenan a pendientes o barranca. Listo. Yo les voy a hablar de otra de esas formas de oralitura que tenemos en el Pacífico, que es el romance. El romance es una composición, un poema narrativo que nació casi con la lengua castellana por allá en el siglo XIV. La tradición del romance es larga y en España es una cosa loquísima. Básicamente está compuesto, en este caso no hay un número de versos definido. Ahorita que hablábamos de la décima eran 10, estrictamente, aquí no hay un número de versos establecido. También son octosílabos y la rima es en los versos pares. Es rima asonante solo en los versos pares. Eso quiere decir que el segundo verso rima con el cuarto, con el sexto, con el octavo y así. Y el resto de los versos, o sea, los versos impares, tienen pues son libres, no tienen que cumplir ninguna, solo que sean octasílabos. Bueno, como les decía, la tradición del romancero es
es extensa y llega precisamente, como les comentaba Salo, por medio de la evangelización al Pacífico, como llegaron muchas cosas. En ese entonces, si ahora la alfabetización es lo que marca la parada, pues, para la inclusión como de este mundo dominante que somos nosotros como tradición castellana en este tipo de comunidades, en ese entonces eran por medio de la evangelización que se imponían esas estructuras. Y bueno, este romance que están viendo aquí, por efectos del tiempo no se los voy a poder reproducir, ahorita vamos a escuchar otro. Ese es un romance español que cuenta la historia de Procne y Filomena. Entonces les voy a resumir de qué va el romance de Procne y Filomena, el mito de Procne y Filomena, para que ahorita escuchemos cómo llega al Pacífico, en un proceso que denominamos de homeostasis literaria. ¿Qué quiere decir homeostasis? La homeostasis es un término biológico y es de la autorregulación de los procesos del cuerpo. Entonces, cuando tenemos mucho calor, por ejemplo, sudamos. Entonces, es esa regulación del cuerpo que, llevado a lo literario, es como en el Pacífico tomaban formas foráneas, formas de afuera, de España sobre todo, y se incluían y se mezclaban con formas autóctonas de ellos. Además, también hay que tener en cuenta que las comunidades esclavizadas que venían al Pacífico no provenían del mismo lugar. Venían de Angola, del Congo, venían de muchas partes de África y terminan siendo un conglomerado cultural que genera este proceso de homeostasis literaria. Entonces, Procne y Filomena básicamente va sobre dos hermanas, Procne y Filomena, Procne la mayor, Filomena la menor. Procne se casa con el rey Tereo de Tracia y básicamente lo que pasa es que Procne no se quería casar, la embarazan y le toca apartarse de su hermana Filomena. Entonces, Procne, muy aburrida por haberse casado forzada, pide que traigan a su hermana para que la visite. La hermana llega y el rey la ve y se encanta con ella completamente y la viola. Luego de violarla, le corta la lengua, la encierra en un cuarto para que obviamente su hermana no se dé cuenta de lo que hizo. Y entonces Procne finalmente termina encontrando a su hermana y planean la venganza en contra de Tereo. Como ya les decía, Procne estaba embarazada del rey. Entonces ella tiene al hijo y lo que hace es que hacen un guiso, una sopa con el hijo y se la entregan al rey. El rey se está comiendo la sopa y pregunta, ¿dónde está mi hijo? Entonces ella le dice, la persona que está requiriendo es lo que te estás comiendo. Entonces el rey la empieza a perseguir y tal, y finalmente termina, porque es un mito griego, con que los dioses convierten a Procne en una golondrina y a Filomena en un ruiseñor. Entonces este mito de la tradición griega viene a través de España, llega aquí, y en el proceso de homeostasis literaria, las comunidades del Pacífico lo adaptan y crean la siguiente composición. Porfa, pasa la diapositiva. Por las orillas del... La otra. Por las orillas... Esa, no. Esa. La blanca guana, arrimada la candela, con su doncella preciosa, blanca flor y filomena, con su doncella preciosa, blanca flor y filomena. Eso pasa un
mitad del camino, a Filomena violó de la fuerza que ella hizo, la lengua se la sacó. De la fuerza que ella hizo, la lengua se la sacó. Eso pasó un torero y desde señita le habló que le llevara esa carta a su hermana Blanca Flor. Que le llevara esa carta a su hermana Blanca Flor. Cogió la carta y enseguida la leyó. Del susto que ella tomó y el hijo lo malparió. Del susto que ella tomó y el hijo lo malparió. Cogió la carta y a la justicia llevó que le apresaran a ese hombre por pícaro y violador. Que le apresaran a ese hombre por pícaro y violador. Bueno, básicamente aquí hay muchos cambios con lo que les contaba antes. Por ejemplo, Procne se llama Blanca Flor porque es más natural en el Pacífico que alguien se llame Blanca Flor a que alguien se llama Procne. La escena de la sopa no está, no sé si lo notaron, que es una de las partes como más impactantes de la historia. Y hay muchos cambios, sobre todo en la conjugación. Es una conjugación y un vocabulario más cercano al nuestro. Y eso es profundamente significativo. Entonces, este es un fragmento de una de las charlas que dimos en el marco de las tertulias botánicas. Las tertulias botánicas es una alianza entre estudios literarios y el Jardín Botánico, en la que venimos recogiendo varias formas de oralidad y varias formas de vivir la literatura por fuera de lo que concebimos normalmente. Hemos revisado la literatura de los raizales en San Andrés, hemos revisado la literatura de San Basilio de Palenque, las oralituras del Pacífico, del Llano. Entonces, es una invitación también para que se unan. Es todos los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Pueden ver la información en el Instagram del Jardín Botánico. Y básicamente estas oralituras a mí me parece precioso porque cambia nuestra concepción de lo que es literario. Porque nuestra concepción de lo literario es lo que está escrito, lo que tiene un autor, lo que está cerrado, como lo que está puesto en el libro. Eso es lo que creemos que es lo literario. Y estas formas literarias, estas oralituras, hacen que consideremos y ampliemos ese espectro de lo que consideramos literatura, y eso me parece maravilloso. Ahora la literatura está en otros lugares, y eso es bello, eso es profundamente bello, y además como resistencia, porque esto es un canto de resistencia de las comunidades negras. Bueno, sumado como un poquito a lo que les contó Juanpa de Tertulias, también como para decirles que todas las charlas las pueden encontrar en el canal de YouTube. Todas las que hemos hecho este año las pueden encontrar ahí. De verdad es una exploración muy bonita donde nos enfrentamos pues a la pregunta por la literatura colombiana, que reconocer esto y reconocerlo como parte de nuestro acervo cultural y literario es fundamental para construir un proyecto de nación incluyente que al final sea viable, donde no hayan el montón de violencias que experimentamos, pero que experimentan sobre todo pues las regiones periféricas. Entonces, pues muchas gracias por la asistencia y los invitamos a que estén pendientes. Bueno, ahora los vamos a invitar a que se desacomoden un poquito, se hagan alrededor aquí de la mesa, porque viajamos al Pacífico, pero les vamos a traer las plantas del Pacífico.
y las vamos a conocer más de cerquita porque ahora, para poder conocerlas, por eso era la motivación, que supiéramos qué sucedía en el Pacífico, para que tuviéramos un poquito esa cercanía con las plantas. Entonces los invito a que nos hagamos alrededor de la mesa, porque les voy a pasar unas muestras de unas plantas que van a poder ver de cerca, y ya viene Herbert y Majo, quien les va a contar qué sucede con esas plantas, qué tipos de plantas son, porque para llegar finalmente a una actividad muy bella, y es que si fueras una planta, ¿cómo te llamarías? ¿Cierto? ¿Ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de nombrarse científicamente? Su nombre común es el que todos conocemos por el que nos nombran, ¿cierto? Sabemos que las plantas tienen nombres científicos. ¿Ustedes se han preguntado cuál sería su nombre científico? Pues entonces hoy vamos a atrevernos un poquito a construirlo, desde esa manera como las plantas no lo enseñan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este taller. Va a ser un taller muy experimental. Vamos a disfrutar muchísimo este acercamiento a las plantas a través de la palabra. Vamos a tener la oportunidad también de hacerlo como con el tacto y la observación, así que tenemos que tener los sentidos muy despiertos para poder hacer esto. Piensen que hoy nos vamos a convertir en naturalistas, ¿listo? Entonces tengan eso en la mente. Vamos a escuchar a Herbert, que él nos va a dar pistas y nos va a compartir de su conocimiento para que nosotros podamos volvernos en naturalistas en este poco tiempo, ¿listo? Así que muy atentos y los dejo con Herbert para que puedan aprender un poco más. Muy buenas tardes para todos. Pues efectivamente vamos a hablar un poquito de los nombres de las plantas. Vamos a ver pues la dificultad que esto ha acarreado durante muchos años, ya que por razones que enseguida les voy a mencionar, estos nombres se escriben en latín, y pues el latín, al ser una lengua que está en proceso de desaparecer, o que básicamente en muy pocos lugares del mundo se habla como lengua oficial, más concretamente en el Vaticano. Entonces esto trae ciertas dificultades pues a la hora de nombrar las plantas, pero es una tarea que es completamente necesaria, porque el nombre de las plantas, digamos que en este sistema binario que nos heredó Linneo, es interesante porque este sistema hace que no haya una forma de confundirse cuando nombramos una planta. Cada planta tiene un nombre específico que es único para esa especie, y esto entonces por eso es importante, y por eso es importante que de alguna manera nos tenemos que esforzar un poquito a aprender esta lengua, el latín, para poder tratar de nombrar adecuadamente las plantas. Por favor. Hola, la otra diapositiva, por favor. Entonces, bueno, realmente todo esto comienza hacia el año 371 a.C. con Teofrastus, que fue un discípulo de Aristóteles. Este señor venía de esa escuela, y pues Aristóteles era también un gran naturalista, porque él pues empezó su enciclopedia para describir la flora y la fauna. Pero entonces Teofrasto fue mucho más allá, porque él básicamente empezó a designar un montón de términos en griego para acercarse a la morfología de las plantas, ya que como ustedes, todas esas plantas que ustedes tienen ahí en esa mesa tienen una serie de características que ustedes pueden ir observando, como por ejemplo algunas tienen presencia de un líquido que se llama látex. Ustedes pueden observar, por ejemplo, la filotaxia de las hojas, es decir, por ejemplo, si las hojas están a un mismo nivel o si están en diferentes niveles, es decir, si son opuestas o alternas, etc. Entonces Teofrastus empezó pues como a designar un montón de características que más adelante servirían pues para acercarse, digamos, de una manera mucho más efectiva a este mundo vegetal. Siguiente. La otra diapositiva, por favor. No, sí, ya, bueno. Obviamente, pues más adelante ya en el Imperio Romano, hacia el año 23 después de Cristo, entonces Plinio, que también es un gran naturalista, él traduce toda esta terminología que ya había establecido Teofrastus,
y a partir de allí entonces también sigue describiendo el mundo natural. Pero claro, como ya su lengua, como la lengua materna obviamente de Plinio era el latín, entonces empezó a escribir en latín, y a partir de Plinio es interesante porque a partir de allí muchos otros que empezaron a adoptar también pues como esta tarea de escribir el mundo vegetal, lo siguieron haciendo en latín. Entonces ya más adelante pues Alberto Magnus en la Edad Media entonces también ya siguió pues también digamos como con esta tradición. Y obviamente pues como la iglesia también había adoptado el latín como su lengua oficial, entonces él sigue también escribiendo en latín. Él también tiene unas clasificaciones, pues tiene una terminología, él añade muchos más términos, de hecho pues en su libro de Vegetabilis Libri, él señala unos 142 términos botánicos sobre los cuales establece su clasificación. Ya más adelante, a partir de allí, entonces se sigue trabajando en latín. Ya en los siglos XVI y XVII, digamos que los escolares de esa época, por ejemplo, como Jun, como Camerierus, como Tournefort, como Malpighi, como John Ray, todos ellos empezaron a establecer unos sistemas ya mucho más decantados, mucho más precisos, viendo todas esas características morfológicas que tenían las plantas. Ellos trataban de designar, digamos que, nombres que fueran precisos, que no presentaran ambigüedad. Entonces ya se empieza a pulir más la cosa, pero digamos que en el siglo XVI y XVII también el latín era como la lengua de los escolares, entonces ellos siguen escribiendo en latín, y eso ha hecho que entonces hasta nuestros días haya permeado pues como el uso del latín para describir la terminología botánica. Más adelante entonces ya Linneo ya como que hace un resumen de lo que tienen todos estos señores, y él plantea lo que se llama el sistema binomial, que es cada planta está asociada a un género, que es una categoría genérica, y un epíteto específico que es único, es un adjetivo que describe esa planta y que solamente está para ella. Entonces, si por ejemplo, digamos que describimos Ficus insípida, y otra persona, digamos que le pone también Ficus insípida a otra planta, entonces el segundo nombre no es válido porque ya ha sido publicado. O sea, si la publicación es efectiva, entonces ya ese nombre pasaría a ser, digamos que un nombre incorrecto y que no es válido. Entonces, con este sistema que crea Linneo, digamos que es el sistema de clasificación binomial que ha persistido hasta nuestros días. Les quería mostrar un poquito pues también como de la nomenclatura que se utiliza en plantas, y hay un código de nomenclatura botánica que es exclusivo para plantas y que no aplica, digamos que para la zoología. La zoología tiene su propio código también. Por ejemplo, entonces nosotros aquí tenemos Ficus caricus, pero por ejemplo un molusco podría tener también Ficus, por ejemplo podría ser también del género Ficus, y no es digamos que no es una contradicción, es un nombre inválido porque hace parte de un código diferente. O sea, el código zoológico no se corresponde con el código botánico. Entonces aquí hay algunos ejemplos, como por ejemplo Cecropia, que es un género de plantas, pero Cecropia también es un género de mariposas. Iris, un género de plantas, e Iris por ejemplo también, entonces lo tenemos en insectos, y así sucesivamente. Entonces, digamos pues que con esta clasificación de Linneo hay unas categorías que son muy altas, como por ejemplo reino, que es una categoría que agrupa muchos organismos. Dentro de reino entonces estaría división, que va siendo una categoría menor. Después pasamos a clase, subclase, orden. Los órdenes agrupan familias. En general todas estas clasificaciones se hacen con base en caracteres morfológicos. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una familia como Urticacea, donde está Cecropia,
la característica es un carácter a nivel del ovario, que ahorita ustedes van a tener la oportunidad de ver ovarios en esas flores, y esa característica de tener un óvulo que es recto es lo que define toda esa familia. Entonces, todas las plantas que presenten esa característica están agrupadas dentro de esa familia. También tenemos entonces subfamilias, tenemos los géneros, que ya pues dentro de esos están dentro de subfamilias y familias, y finalmente tenemos las especies, que entonces una especie es digamos que un grupo de individuos que tienen unas características pues, bastante en común, que se pueden reproducir entre sí, aunque pues obviamente la definición a veces ustedes encuentran varias definiciones de especie en la literatura, pero más o menos eso es lo que sería una especie, organismos que se pueden reproducir entre ellos y que tienen una progenie que se puede reproducir, porque entonces también hay organismos, por ejemplo, como los híbridos, que son cruces de diferentes especies, pero que generalmente son estériles. Incluso algunos van más allá y también postulan variedades, que serían, como por ejemplo el caso de animales, que es como lo más cercano que tenemos. Encontramos, por ejemplo, razas, por ejemplo, en perros o en otros organismos, pero en plantas también tenemos, una especie también puede tener una gran variación, y entonces por eso se pueden establecer variedades también. La terminación de la familia es ACAE, esa es la terminación latina para familia, pero hay algunas excepciones porque como antes de Linneo, digamos que ya se venían pues como agrupando estos organismos, entonces se habían designado ya unos nombres que no tenían esa terminación y que algunos autores los conservan en la actualidad, como por ejemplo la familia Asteracea, entonces también se le llama composite o Hypericasa gutiferae, etcétera. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, acá el nombre de una especie lleva el nombre del género, en este caso Aretusa es el género, y el epíteto específico, el adjetivo que describe esa especie es bulbosa. Entonces pueden haber más plantas de este género Aretusa, pero la única que lleva el nombre de bulbosa es esta especie. Esa es la forma como nosotros vamos reconociendo, pues como vamos diferenciando las especies, asignando epítetos específicos exclusivos para cada una de ellas. Y obviamente ese nombre va en latín, y esa L que ustedes ven ahí después del nombre, esa L es el autor, en este caso es Linneo. Algunos autores ponen el nombre abreviado, entonces en ese caso Linneo ponía una L para designar, entonces eso quiere decir que Linneo fue el que publicó esta especie. Como en la literatura a menudo hay nombres incorrectos, hay publicaciones que no son válidas, como por ejemplo pasa en esta especie de Atrophon ensiforme, publicado por Hook, pero después un análisis posterior hecho por Moore, él llega a la conclusión de que ese no era el género. Entonces, al hacer el cambio, hablamos de un autor parentético que fue el autor que publicó primero, pero y seguido del segundo autor, que sería el que publicó válidamente la especie, o que más bien hizo la corrección a esa especie. Estos son otros ejemplos. También se pueden cambiar, por ejemplo, de rango. En este caso, Cyptosteris fragilis, variedad protrusa, publicada por With, pero entonces Bladel hace la corrección y la pone, le cambia de categoría. Mire que él la saca de esa variedad, ¿cierto? Deja el género, pero entonces la pone como protrusa porque para él es una especie diferente. Entonces, pues aquí tenemos también, también tenemos otra cosa con los nombres de los autores, y es el hecho de que, por ejemplo, esta I comercial que ustedes ven al frente de Bonifacino, I comercial o ET, como le quieran llamar, cuando dos autores publican una especie, entonces se pone, o sea, debe usarse esa I comercial. Entonces, pues, en este caso, una especie publicada por Bonifacino e Hidárraga va con esa combinación. O en el segundo caso de X, sucede que, por ejemplo, Humboldt y Bonpland
ellos designaron una especie, pero no se publicó. Entonces, como Willdenow fue el que la publicó efectivamente, entonces por eso queda ex, que sería como de acuerdo a este autor. Y también tenemos in, que es, por ejemplo, un autor, en este caso Spring, por ejemplo, contribuyó a poner el nombre a la especie, a designar el nombre, pero Martius fue la persona que realmente hizo todo el trabajo, que hizo la descripción, que supo que era una especie nueva. Entonces, cuando eso sucede, esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces, como ustedes ven, pues designar el nombre de una planta es algo pues, que es complejo porque lleva pues, unas reglas específicas de acuerdo a ese código de nomenclatura botánica. Y lo otro es que los nombres deben hacerse en latín. Entonces, hay tres formas como populares que se usan. Una es el adjecto, que es como el participio de algunos verbos en latín. Otra es utilizar el genitivo, que indica posesión. Sabemos que el latín es una lengua declinada y tiene pues, estas declinaciones, o usar un sustantivo por aposición. Entonces ya les voy a mostrar un poquito cómo es cada cosa. O sea, en la declinación, o sea, para poder poner un nombre en latín hay que utilizar las declinaciones, y esto es lo que es complicado porque pues realmente es complejo estudiar estas declinaciones. El latín tiene 5 declinaciones importantes. En botánica casi siempre se utilizan 3 de ellas. En la primera declinación, que son los temas en A, entonces son nombres que en su mayoría son femeninos, como domina, terminan en A, y entonces eso que ustedes ven en esa tabla es la forma de declinar dependiendo de si la frase es nominativa, vocativa, etc. Pero bueno, no vamos a entrar pues como mucho en detalle. En la segunda declinación son nombres que terminan en us, er y us y er son masculinos, es neutro. Esas serían como las formas de construir esos nombres con esas declinaciones. Y en la tercera declinación, entonces son terminaciones diferentes en el nominativo y que agrupa sustantivos masculinos y femeninos. Entonces, digamos que cuando uno va a utilizar una palabra en latín, debe saber a qué declinación pertenece. Pero generalmente, si uno tiene un buen diccionario, el diccionario muestra, digamos, que en cuál de esas declinaciones está. Entonces, para poner estos nombres, por ejemplo, Blechnum, Aureum, entonces Aureum es neutro. Entonces, mire que él tiene que concordar, o sea, Blechnum en latín es un sustantivo neutro de la segunda declinación. Entonces, si yo le quiero poner un nombre a ese género, a esta especie, ese nombre debe coincidir también con el género que es neutro. O por ejemplo, Lomarioséricas, que es femenina, entonces por eso va áurea, que lleva la terminación de la primera declinación, que es femenino. Entonces, generalmente, pues A es femenino, us es masculino y es neutro, y estos son como los nombres que más se tienden, pues son como las declinaciones que más se tienden a utilizar. En muchos casos, la gente, por ejemplo, decide dedicarle las especies a una persona. En este caso, por ejemplo, tenemos Polypodium y le pusieron Fernandesi, entonces es dedicado a él. Entonces, para poder hacer esto hay que latinizar el nombre. Entonces, para hacerlo es Fernández, como es masculino, entonces se agrega la terminación ius, entonces queda Fernandesius, y al declinarla con el genitivo en este caso, entonces queda Fernandesi. Entonces, ahí ustedes ven que es un poquito complicado realmente poner el nombre de forma correcta. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos Morales, entonces Moralesius, y dedicada a él del genitivo, o sea, el genitivo implica pertenencia, o sea que si yo pongo esta especie, por ejemplo, Telipteris moralesi, quiere decir Telipteris de Morales. Entonces eso es como un homenaje que se le hace pues, a botánicos célebres, etcétera. Pero entonces, cuando hacemos esto, pues tenemos que tener en cuenta pues, para latinizar el nombre. Si es femenino, entonces se debe agregar la terminación AE. Entonces, si por ejemplo es Flores, el nombre queda Floresiae, para dedicársela a una mujer que sea de apellido Flores, por ejemplo.
Si, por ejemplo, el nombre termina en er, o, e, i, entonces se debe agregar una sola i. Entonces, por ejemplo, en este caso, Inga Ferrorestiri de Forester, Ophiloglossum gallegoi de gallego, y así sucesivamente. Si, por ejemplo, hay apellidos que terminan en a, así sean masculinos, entonces el nombre queda femenino y por eso también tiene la terminación ae. En casos, por ejemplo, de los genitivos plurales, en la primera declinación, los femeninos tienen arum y los masculinos tienen orum. Entonces, por ejemplo, en este caso, Magnolia ticorum es genitivo, entonces es Magnolia de los costarricenses, ya que pues, a ellos les tienen pues como el apodo de ticos. Entonces, en este caso sería ticorum, porque es plural. O, por ejemplo, también algunos colectivos, por ejemplo, como Piper piscatorum, entonces de los pescadores, que también es un genitivo plural, Citronella icarum de los incas y así sucesivamente. También se pueden dedicar especies, por ejemplo, a dos personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, Cyathea trionorum de Alice and Rolla Tryon. Entonces, también hay que utilizar, digamos, que la terminación iorum, que es un plural, también de la tercera declinación en este caso. En sustantivos por aposición es quizás la forma más sencilla porque simplemente es ponerle o sea, no poner un adjetivo, sino que poner un sustantivo como epíteto, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese caso sí puede ser. Por ejemplo, en este caso, el afoglossum es más masculino, pero lingua es un sustantivo femenino y es completamente válido. Cuando debe coincidir con género, con caso y número, es cuando se pone un adjetivo. Entonces, en este caso quizás es un poco más sencillo de hacerlo. También se pueden poner nombres compuestos, como por ejemplo en este caso Capsela bursa pastoris, entonces bursa de bolsa y pastoris de pastor, que también es un genitivo, Gustavia fustis mortuoi, bastón de muerte, y así sucesivamente se pueden hacer estas combinaciones, pero teniendo en cuenta las declinaciones como tal. Para los lugares es común poner ensis o ense, entonces dependiendo, por ejemplo, polipodium, como es un sustantivo neutro, entonces la terminación correcta para el adjetivo es costarricense, pero pleopeltis, que puede ser masculino o femenino, de la segunda declinación, entonces es costarricenses. Entonces por eso hay que estar muy atentos porque fácilmente se puede uno equivocar si no tiene en cuenta la declinación correcta para los nombres. También pues algo otras como por ejemplo enus, us, cus también se utilizan pues dependiendo de la terminación de los países o el lugar de donde se quiere dedicar la especie. La mayoría pues de cosas que se plantean aquí están contenidas pues en el código de nomenclatura para algas, hongos y plantas, que entonces es el código que rige las publicaciones y que cuando uno va a publicar una especie nueva tiene que seguir pues, los lineamientos de este código que se revisa cada 6 años y que es un código que está disponible en la web. Entonces, pues, eso es como lo que les quería contar así de los nombres de las plantas, que es un poquito complejo, es difícil, incluso los botánicos muchas veces nos equivocamos con los nombres precisamente porque el latín es una lengua compleja y que realmente muy pocas personas en la actualidad pues, hablan este idioma, pero que básicamente por esa trayectoria histórica que tuvo para nombrar las plantas, entonces lo seguimos utilizando hoy día. Muchas gracias, Herbert. Bueno, aprendimos muchas cosas, vimos que es un tema un poco complejo, pero muy interesante, acercándonos un poquito más a las plantas a través de las palabras. Yo al principio los invitaba a que se convirtieran en naturalistas. Conocimos a Linneo con su sistema binomial para poder nombrar a las plantas, ponerles un nombre. En las mesas ustedes tienen diferentes plantas. Ahí van a encontrar 5 especies de plantas. Tienen las lupas y ustedes, si estuvieron muy atentos, escucharon que según las características morfológicas de las plantas, ellos empezaron a nombrar con ese sistema binomial. Ya sabemos que el sistema binomial está compuesto de 2 partes, ¿cierto? La primera parte, el género de la planta,
La segunda parte, el epíteto específico. Si fuimos atentos, descubrimos que el epíteto específico muchas veces es como una forma de nombrar a la planta. Por ejemplo, según su característica, su color, si se la quiero dedicar a un lugar, si se la quiero dedicar a una persona, vemos que tienen nombres como muy característicos de esa planta. Entonces, vamos a descubrir las especies que ustedes tienen en la mesa, a qué nombre pertenecen, ¿cierto? Vamos a descubrir cuál es la especie. Para eso vamos a usar la lupa para observarla muy bien y les vamos a compartir unas fichas. En las fichas ustedes van a encontrar el nombre científico de varias plantas y su descripción. En la descripción van a encontrar cosas como de la forma, van a encontrar palabras muy curiosas y palabras que tal vez ustedes no conozcan, pero la idea es que lo puedan descubrir. Por ejemplo, ay, qué pena. Gracias. Gracias, Nando. Por ejemplo, nos vamos a empezar a pasar. Si quieren, yo les voy a empezar a decir y les vamos a compartir las fichitas donde ustedes pueden ver los nombres. Por ejemplo, si yo les empiezo a decir que hay una especie que ustedes tienen ahí que se llama Amelia patens. Su nombre científico Amelia honra a Henry Louis Duhamel, autor francés de libros sobre árboles y arbustos. Vamos a ver que las flores de la Amelia patens son flores tubulares. Entonces empecemos a ver con la lupa si son flores tubulares o no son tubulares. También nos dice, tiene un cáliz acampanado. Si no sabemos qué es el cáliz, en las fichas vamos a encontrar qué significa el cáliz. También nos dice una corola largamente tubular. Nos da, por ejemplo, nombres sobre las hojas. Dice, las hojas son opuestas decusadas. Por eso les invitábamos a que se convirtieran en naturalistas y que usemos estas fichas para empezar a escribir y a identificar a qué planta pertenece y poderle poner un nombre. Ya sabemos que vamos a encontrar en cada ficha el nombre de 2 nombres de ese sistema binomial y sabemos que el primero es el género. Así vamos a descubrir cuál es el género. El segundo es ese epíteto específico que nos da una descripción específica de la planta. Entonces, si ya todos tienen las fichitas, muy bien. La idea es que ustedes descubran cuál es la especie que están observando y cuando ya sepan cuál es, nos llamen para saber si es correcto o no es correcto. Con el conocimiento que van a adquirir identificando esta planta, ustedes mismos van a construir su nombre científico. Al finalizar de este taller les vamos a dar una cédula botánica. Esta cédula botánica los va a identificar a ustedes como parte de una familia. Puede ser la familia de alguna de estas 5 especies, van a saber cuál es su género y ustedes mismos van a poder ponerle el epíteto específico, es decir, ustedes van a decir, yo quiero que mi nombre científico en el epíteto específico esté dedicado, por ejemplo, a mi abuela o esté dedicado al lugar donde yo nací. Nosotros vamos a ayudarles con esas declinaciones que nos hablaba Herbert para que lo puedan hacer muy bien. Entonces, empecemos y estemos atentos. Vamos a ver quién tiene ya. ¿Quién descubrió ya cuál es su planta? ¿Cuál es la especie que están observando? Todavía no. Es importante que miren pues como varias características que tienen ellas, como es importante que miren pues como varias características que tienen ellas, como por ejemplo maceren una hoja y miren si tiene olor, partan un pedacito a ver si tiene por ejemplo algún exudado, cosas como esas son importantes pues a la hora de describir las plantas. Y la idea es que la idea es que pues, obviamente van a ver con la lupa un montón de características, sobre todo las características florales, que algunas tienen flores muy pequeñas y que obviamente es necesario usar la lupa para ver en detalle algunos órganos, pero las otras características también son importantes, como si las hojas son alternas, es decir, si no se insertan todas al mismo nivel, sino que van alternándose, o si son opuestas, si hay presencia de exudado, etcétera. Aquí. Dale, sí. ¿Cuál es esta que tiene hoja corazonada? Viene siendo la flor de esta planta. Entonces,
así como, o sea, aquí están algunas inflorescencias, pero entonces cada puntico de estos es una flor. Yo creo que es esta entonces. Cada ¿no? puntico es una flor. Ay, comadre. Que flores tubulares de 13 centímetros de largo. ¿No será esta? No, es aquella roja que hay allá. Yo sé. Muéstrame lo de las flores, de los punticos. Mira qué lindos. Esta no es flores tubulares. Entonces vamos a hallar cuál es. Vamos a buscar esa. Listo. O sea, usted a medida que la va moviendo, puede acercarlo, alejar Y esa es una flores, cada puntico es una florecita. ¿Y cómo será? La Yo creí flor? que eran la misma, sino ¿Y cómo vas a salir tantas florecitas de ahí? Sí. Parece ser, sí, ok. Sino que esta está más florecida. Sí, parece ser la misma. Listo. Sí, es que aquí lo estoy viendo. Ya descartaste esta, ¿no? O sea que aquí hay muchas flores. Y este es un cúmulo de una suma de flores. A través de pequeñas plantas que se desprenden de la planta adulta. Inflorescencia, entonces ¿dónde está la inflorescencia de la luz? ¿Cuál es? Rizomas cortos. Todos estos son formas de inflorescencia. Un abanico de hojas. La flor. Generalmente Simétrica, una posee mentor, seis una especie de espigas, pétalos. tiene flores pequeñas, pero entonces mucho más compactas. Estas están más compactas. Pétalo es tépalo. El tépalo se refiere a las partes florales correspondientes de las plantas cuando tanto los sépalos como los pétalos no se pueden diferenciar debido a que son de la misma forma y color. Tiene tres tépalos interiores de pequeño tamaño y tres exteriores más grandes. Ah, mira. 1, 2, 3. ¿Y cuántos? Si usted ve Mira, una flor, tiene usted unos no está viendo interiores, diferencia. no. Si lo que está viendo es un sépalos o pétalos, entonces habla de pétalos. Mira, como unas interiores. Tú me ayudas con el diccionario y te traje el Bueno, muy bien, ya tuvimos suficiente tiempo para identificar. Pudimos observar las flores, las hojas y los frutos y poder decidir cuál es la especie a la que pertenece. Como les dijimos, nosotros queremos que ustedes se llenen una cédula botánica en donde tengan su familia, su género y su nombre científico. Herbert, esto va a ser no un notario, sino un botánico, nos va a poner la cédula, nos va a dar la cédula con el nombre científico. Entonces, para que pasemos de a uno por va y me cuentan cuál especie fue la que identificaron. Yo creo que va a ser como escribírselas ahí porque solamente tenemos el PC. O que se lo lleve. Pero ellos cómo van a saber cuál es. Sí, eso, yo le firmo, hágale. Y ahora si le fueran a poner el nombre, ¿cómo le pondrían entonces a esa? Pues si no fuera Amelia Patten, si ustedes le quisieran poner el epíteto, ¿qué epíteto le pondrían? ¿Cómo la pondrían? A ver, yo le pongo la cédula. Un epíteto sería pues un
Bueno, mientras culminamos esta actividad, los invitamos al cierre de la fiesta del libro. Tenemos un súper concierto, Estebans, un dúo electropop que viene convocado por la Embajada de Suiza en Colombia. El concierto será a las 7 de la noche en el Teatro Carlos Vieco, o sea, es como para decidirse irse para allá en este momento y disfrutar del cierre musical de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura.